La industria automotriz en México entre 1925 y 1990. Veamos primero la agenda, nuestro mapa de carreteras para esta historia. Primero hablaremos brevemente de una introducción, a manera de visión panorámica, y después nos concentraremos en las tres etapas del desarrollo de nuestra industria, que son el ensamble, la manufactura y la madurez, para finalmente llegar a unas conclusiones y reflexiones finales. En la sesión del día de hoy llegaremos hasta la etapa de ensamble y en la siguiente veremos manufactura y madurez. Como alcance, iniciaremos diciendo que estamos hablando o vamos a hablar del periodo que va de 1925 a 1990. ¿Por qué estas fechas? Bueno, porque en 1925 es cuando se establece la primera empresa automotriz de manera formal, la Ford. Y aquí arranca la industria. Y en esto creo que no hay ninguna discusión, todo el mundo está de acuerdo que este es el punto de partida de nuestra industria. Ahora bien, ¿por qué cortamos en 1990? Bueno, por considerar que, dado que es el año en el que entra en vigor el último decreto y que liberaliza la industria, este es entonces el último cambio estructural de la industria. Claro que ha habido muchos cambios, pero podríamos decir que son cambios de tonalidad, ya no son cambios de color. La estructura de la industria, la forma de ser de la industria, se ha mantenido desde 1990 hasta la época actual. Y además, casi por coincidencia, diríamos que estos 30-31 años, pues es precisamente en donde empiezan o terminan, como lo queramos ver, el reconocimiento de los autos antiguos, que es lo que realmente nos interesa. Como alcance diríamos también que nos vamos a enfocar exclusivamente a la industria terminal y específicamente a los automóviles. Es decir, no vamos a hablar ni de autopartes ni de camiones, salvo dos o tres excepciones por ahí. Bueno, ahora sí entramos en materia, recordando que la industria automotriz está conformada por empresas terminales y empresas de autopartes. Y aquí nos vamos a concentrar en las terminales. Por otra parte tenemos el gran entorno, que principalmente está constituido por estos tres elementos: la industria automotriz global, las acciones gubernamentales y los eventos macroeconómicos. En cuanto a la industria automotriz global, solamente vamos a mencionar aquellas características, aquellos eventos que hayan tenido un impacto directo en nuestra industria. Sí nos vamos a concentrar en las acciones gubernamentales, puesto que muchas veces han sido determinantes, cruciales, para conformar lo que ha sido y es nuestra industria. Y claro que mencionaremos también algunos eventos macroeconómicos, porque ciertamente muchos de ellos han tenido un impacto muy significativo. Veamos entonces con un poco más de detalle. La legislación en donde están los controles gubernamentales básicamente son topes de precios, cuotas de producción, contenido nacional y compensaciones, en sentido de requerir cierto porcentaje de producción local, de partes locales, digamos, y la exigencia de compensar mediante exportaciones el material que se importa. En cuanto a sucesos macroeconómicos, pues básicamente tenemos las devaluaciones que generalmente se convierten en recesiones económicas y las crisis energéticas. Y por otro lado, la dinámica de la industria internacional, que como decíamos, no la vamos a considerar aquí. Ahora bien, las empresas. Las empresas que han estado presentes en esta época en orden cronológico de aparición. Primero, como ya decíamos, Ford Motor Company es la primera que llega en 1925. Después llega General Motors de México en 1935. Después Automex, que más tarde se transforma en Chrysler de México y está presente desde 1938. Después Willys Mexicana, más adelante transformada en Vehículos Automotores Mexicanos, que existió entre 1946 y 86. Luego tenemos a Diesel Nacional, primero asociada con Fiat y después con Renault, entre 1951 y 1986. Después Volkswagen Mexicana, después convertida en Promexa y finalmente en Volkswagen de México desde 1954. Y por último, Nissan Mexicana,
operando desde 1959. Hablaremos después también un poquito de lo que podríamos decir que son las operaciones menores. Ahora bien, las etapas del desarrollo. Decíamos que básicamente se distinguen tres etapas. Primero la etapa de ensamble, que va desde 1925 hasta 1965. Después la etapa de manufactura, del 65 al 90, en donde podemos distinguir dos subetapas. Primero, cuando las políticas están dirigidas a una sustitución de importaciones y poco a poco se va convirtiendo en una exigencia de exportación. Y por último, la etapa de madurez de 1990 a la fecha. Ya para concluir esta brevísima introducción, podemos ver aquí la línea de tiempo de nuestra industria automotriz. Aquí podemos ver gráficamente lo que duró la etapa de ensamble, la etapa de manufactura y en dónde empezó la etapa de madurez. Y también podemos ver algunos de los hitos o eventos cruciales que tuvieron alguna importancia significativa en el desarrollo de la industria. Desde luego tenemos la primera empresa, como ya dijimos, en 1925. Después tenemos la interrupción que causó no nada más en México, sino en todo el mundo, por la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos la devaluación de 1948, que de alguna manera, creo yo que bastante directa, es el disparador para que el gobierno empiece a controlar a la industria, inicialmente mediante topes de precios. Después tenemos la devaluación del 54, que afortunadamente no tuvo consecuencias muy largas. Después un caso interesante en donde en 1959 se establecen topes de precios, pero se favorece fuertemente a los autos chicos y esto hace que las ventas crezcan enormemente, como ya veremos. Luego tenemos el gran parteaguas, el decreto de 1962, que es lo que realmente dispara la etapa de manufactura. Después tenemos los decretos del 72 y del 77, que son los que van a cambiar el énfasis de la sustitución de importaciones a la compensación por exportación. Luego tenemos desgraciadamente la mega devaluación del 82 con la consecuente terrible recesión económica y todo el daño que causó al país. El decreto del 83, que fue una tenue respuesta a esa situación. Y finalmente el decreto del 89, que liberaliza la industria una vez que había pasado la tormenta y las cosas tomaban su lugar nuevamente. Entonces aquí tenemos el gran panorama de lo que vamos a ver en estas dos sesiones y entonces aquí terminamos esta brevísima primera introducción. La etapa de ensamble de 1925 a 1965. La agenda de lo que vamos a ver en este segmento. Primero vamos a hablar un poquito de los antecedentes, es decir, qué había antes de 1925. Después mencionaremos un poco de las plantas, cómo se van instalando, cómo van llegando a México. Nos detendremos un poco en el proceso de ensamble en aquellas épocas y nos vamos a detener bastante en el marco legal, puesto que es un determinante sumamente importante de cómo fue la industria, de cómo ha venido siendo la industria. Después vamos a hablar brevemente de las exposiciones porque me parece simplemente interesante ver estos escaparates para toda la industria. Y a lo largo de todo esto mencionaremos algunos acontecimientos externos que han contribuido a conformar lo que ha sido y es la industria automotriz en México. Como antecedentes podemos mencionar que prácticamente desde los inicios del automóvil se importaban unidades terminadas a México, pero en un principio esto se hacía básicamente por particulares y o por comerciantes independientes, pero no de una manera organizada o formal. Aquí vemos este anuncio de principios de siglo, cómo los primeros automóviles se podían adquirir en tiendas generales, ferreterías, etc., junto con bicicletas y muchos otros artículos. Es apenas en 1921 que llega la primera agencia oficial a México, que es Buick, y esta rápidamente es imitada por las demás marcas y diríamos que aquí inicia la comercialización formal de los automóviles en México. Aquí vemos anuncios de las agencias Chrysler y Dodge en 1924 y del Ford Modelo T en los años 20. Así llegamos a 1925,
Podríamos apuntar simplemente como referencia que la población mundial era cercana a 2.000 millones de personas, de los cuales 15 millones estaban en México, con una altísima población rural del 68%. En el mundo, Bernard Shaw recibía el Premio Nobel de Literatura y el surrealismo estaba en pleno auge. Asimismo, empiezan en esas épocas las primeras acciones para controlar el tráfico vehicular en Londres, es decir, semáforos, líneas indicadas, etc. En México el presidente era Plutarco Elías Calles y en este año, a finales de este año, se crea el Banco Central, después Banco de México. Es en este año que empieza la etapa de ensamble de la industria automotriz en México, cuando la Ford Motor Company establece una filial en México y levanta un pequeño taller de montaje cerca de San Lázaro, en el entonces Distrito Federal. Vamos a ver ahora un anuncio que yo supongo que era del cine mudo entre una película y los noticieros y que seguramente o muy probablemente se utilizó en México también, obviamente con los títulos traducidos. Veamos. Los milagros sí ocurren. El nuevo Ford 1926, modelo T. El coche que prácticamente se maneja solito. Creo que muy rápido no era. El coche que lleva a Babe Ruth al estadio. Pero tenga mucho cuidado con esta poderosa máquina. Consiga el suyo hoy mismo. Debido al enorme éxito que tuvo de inmediato la planta de San Lázaro, Ford decide construir una planta de ensamble completa, cerca de la Villa de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. Esta se inaugura en septiembre de 1932 con la producción del Ford Modelo B y más adelante se ensamblará el afamado B8. Aquí vemos la planta de la villa en la época de la inauguración en 1932 y una vista del salón de exhibición que tenía esta planta precisamente en la esquina de la que se alcanza a ver en la foto superior. Aquí se mostraban todos los vehículos que armaba la planta. Siguiendo el ejemplo, General Motors llega a México en 1935 e inaugura una planta de ensamble en el año siguiente que vemos en esta ilustración. Aquí vemos un lote típico de los primeros camiones que ensambló General Motors de México, modelo 1937. Rápidamente se construye una segunda planta en ese mismo predio para ensamblar ahora el Chevrolet, en versiones sedán de 2 y 4 puertas, a partir del modelo 1938. Y para 1940, en esa misma planta, empiezan a armar también modelos de las marcas Buick, Pontiac y Oldsmobile. En 1938, Gastón Azcárraga crea la empresa Fábricas Automex S.A. con licencia para ensamblar la línea Chrysler. Aquí vemos un modelo 39 que fue de los primeros que se armaron en esta planta. Como seguramente ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial interrumpe prácticamente la fabricación de automóviles en el mundo, específicamente en Estados Unidos. A principios de año, por ahí de enero o febrero, el gobierno de los Estados Unidos prohíbe la fabricación de vehículos civiles. Dado que en esa época todo el material de ensamble provenía del extranjero y principalísimamente de Estados Unidos, resulta que para mediados o finales de ese año se termina el material de ensamble y las plantas mexicanas se detienen. Cabe mencionar también que algunos de los modelos que se armaron este año se comercializaron en el año siguiente como modelo 1943, lo que no ocurrió en Estados Unidos, aunque básicamente eran obviamente modelos 42. Durante esta época, estas plantas se dedicarán básicamente a operaciones de mantenimiento.
Cuando termina la guerra, la producción se reanuda a finales de 1945 y rápidamente se establecen nuevas empresas y aparecen nuevas plantas de ensamble en México. Así tenemos a Willis Mexicana en 1946, que establece su planta en 53. Armadora Automotriz, representante de Nash, se crea en 46 y establece una planta en 47. Planta Reo de México en Monterrey se dedica a ensamblar los camiones Reo desde 1949. Diesel Nacional se crea en 1951 y establece una planta en Ciudad Sagún que se inaugura en 55. Studebaker de México adquiere la planta de automóvil de Armadora Automotriz en Tlalnepantla en 1953. Automóviles Ingleses crea una planta en Jalostock en 54. Y después se establecen otras empresas que por lo pronto van a ser importadores, como Volkswagen Interamericana, que después era Volkswagen Mexicana en 1954, Representaciones Delta en 55 y Nissan Mexicana en 59. Aquí vemos una ilustración de la inauguración de la armadora automotriz. Representantes de Nash, vemos el ensamble de los Nash en 1947 en Tlalnepantla, durante la bendición de las instalaciones. Esta planta, decíamos, es adquirida un poco después, en 1953, por Studebaker y la convierte en Studebaker de México. Aquí vemos una vista de esa misma planta. Una planta excelentemente bien instalada. Willis Mexicana, decíamos, inaugura su planta en Vallejo, en el Distrito Federal, en 1953. Aquí vemos la fachada principal en la calle de Norte 65, número 1099, en la Colonia Industrial Vallejo. A lo largo de toda esta época, el ensamble se complementa con la importación de vehículos terminados, para los cuales en teoría se otorgaban permisos especiales. La verdad es que las importaciones ilegales eran sumamente elevadas y eso obviamente afectaba a la industria. En cuanto a las operaciones de ensamble, vale mencionar que el material se recibía de las casas matrices prácticamente completo. Poco a poco se fueron incorporando algunas partes nacionales y para esto había básicamente dos modalidades: lo que se conoce como CKD, Completely Knocked Down, cuando se reciben todas las partes individuales, y el SKD, llamado Semi-Knockdown, cuando se reciben kits de subensambles para armar un vehículo. Básicamente llegaba un contenedor en donde estaban todas las partes, para ensamblar un modelo completo. Algo así como hacemos ahora para ensamblar un coche de armar. Lo sacamos de la cajita, aquí están todas las partes, simplemente hay que ponerlas en su lugar. Ese es el SKD. Para ilustrar el proceso de ensamble, aquí vemos el momento en que la carrocería de un Chevrolet 49 tipo sedaneta 2 puertas está a punto de acoplarse con el chasis y motor. Los primeros europeos que empiezan a llegar a México de manera, digamos, ya más organizada, lo hacen al término de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 llega el Ford inglés, de importación, pero poco más tarde la Ford lo va a armar en su planta de la villa. Algunos años después, por ahí de 1949 o 50, llegan el Renault, comercializado junto al Hudson, el Austin, ensamblado por Automex, el Hillman por Automotriz O'Farrill y el Opel de General Motors. Pero todos estos se vendían en cantidades realmente microscópicas, típicamente entre 100 y 200 unidades al año. Será apenas hasta mediados de la década que uno de estos tenga realmente éxito. El Fiat, ensamblado por Dina, será el primero que rebase las 1000 unidades anuales. Aquí vemos un Austin A40 Devon, un Hillman Minx, un Opel Olympia y un Renault 4CB. Y aquí el Fiat 500C, afectuosamente llamado Topolino, y el Fiat 1400. Bueno, otro asunto que me parece interesante es que mencionemos las exposiciones, digamos, formales que existían en esa época, en los años 50 básicamente, que eran un gran escaparate para la industria y que era realmente muy interesante asistir. Yo tuve la enorme fortuna de asistir a la de 1960. Básicamente participaba la industria terminal, pero también había algo de autopartes. Las mejores fueron en el Auditorio Nacional en 56, 57 y 60, y en Sears Ejército, lo que hoy es Pabellón Polanco, en la Ciudad de México, en 1959 y 62.
Aquí vemos una panorámica del Salón del Automóvil, primer Salón del Automóvil en 56, el cartel de anuncio y otra panorámica. Aquí tenemos una muestra de los stands en ese primer salón de 1956. El stand de Fiat, que era el más grande, incluyendo un chasis motor despiezado. El stand Ford, también muy grande. La línea Chrysler, dos Studebakers, un Golden Hawk y un President Classic. El stand del Nash con un Rambler. Y el stand de Volkswagen, y hasta el fondo se alcanza a ver el de Alfa Romeo. Una panorámica del salón en 57, sigue siendo en el auditorio. Este es el plano del salón principal, en el salón de 1957, en el Auditorio Nacional. Vemos la ubicación de los principales stands. Este ejemplar del periódico Autonoticias narra en resumen lo que ha sido el gran éxito del segundo salón. Y podemos ver algunas vistas de los stands. Vemos un Ford, un Buick, un Dodge, un Mercedes y un Imperial de Chrysler. Aquí está el tercer salón del automóvil, 1960, ya regresamos al auditorio. En primer plano tenemos el stand de Fiat, muy grande. En el salón de 1960 vemos una camionetita Datsun, modelo sumamente raro, un Dodge convertible, un Impala de 4 puertas, un Ford Galaxy convertible, un Oldsmobile, un DeSoto de 2 puertas, un Ford 200 de 2 puertas, un Peugeot convertible y un Hillman también convertible. Parece que por alguna razón en esta ocasión predominaban los convertibles. Otro asunto interesante que tiene que ver con la conformación de la industria es el papel que juegan las asociaciones gremiales. Así tenemos la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que agrupa a todos los fabricantes, fundada en 1949, y todavía antes, en 1945, se fundó la Asociación Nacional de Distribuidores Automotrices, los comercializadores, que en 1970 cambió a AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Ya habíamos mencionado que las presiones externas, principalmente en cuestiones macroeconómicas, tienen mucho que ver con la forma que va adoptando la industria automotriz en cualquier parte, y obviamente México no es la excepción. Así podemos mencionar que en 1948 el peso mexicano sufre una devaluación bastante fuerte, casi del doble, al pasar de 4.85 pesos por dólar a 8.60. Claro que esto genera un caos en los precios de productos importados, especialmente los bienes duraderos. Claro que como en esa época la economía no estaba tan integrada con el exterior, cuando había bastante autosuficiencia en México, esto no es tan grave, pero específicamente en el caso automotriz sí lo es. Hay un caos en los precios, como decíamos, y de hecho, aquí es donde inicia el control de precios por parte del gobierno, con un decreto de diciembre de 1949 para meter orden dentro del desorden. En 1949, el momento en que empiezan los controles de precios, vemos aquí una muestra de lo que había disponible. El Ford, el Kaiser y Frazer, que en ese momento eran importados, el Mercury, el Buick, Studebaker, Chrysler y el Nasher Flight. Aquí vemos un resumen de los precios que fueron autorizados en el diario oficial en diciembre de 1949. Podemos apreciar que el más barato es el Renault de 14,000 pesos, seguido del Austin de 16,000, y que el más caro es el Cadillac de 47,000 pesos. Llama también la atención que algunos modelos ofrecen una amplia gama y por eso tienen estos rangos de precios. Por ejemplo, el Ford va desde 20,000 del coupé comercial o business coupé hasta 27,000 de la camioneta con paneles de madera. En cambio, otros, como el Cadillac, tienen un precio único, es un solo modelo con 47,000 pesos, igual que la camioneta Willys de 24,000 pesos, no hay más opciones. En 1954 existe una nueva devaluación, el peso pasa de 8.60 a 12.50 por dólar. También podemos mencionar que en los años finales de la década, en 57 y 58, los mercados de materias primas y minerales se caen en el mundo, en parte por la recesión de Estados Unidos,
y esto presiona fuertemente a la balanza de pagos de México. En esa época México era el principal productor de plata y exportador del mundo y era importante para la balanza de pagos, además del plomo y otros metales, además del algodón y algunas otras materias primas. Cuando esto se viene un poco para abajo, pues ya no hay suficientes dólares para pagar todas las importaciones que quisiéramos. Por otro lado, había una conciencia clara de que los precios de los autos en México eran muy superiores a los precios en país de origen y en parte eso limitaba fuertemente el tamaño del mercado interno. En la época de la devaluación del 54, estos son algunos de los modelos que existían: el Studebaker Hardtop, el Mercury, el Nash, un Ford y un Dodge. A raíz de esto empieza a haber algunas respuestas por parte del gobierno en términos de medidas temporales. De entrada se reducen las cuotas de ensamble en 1958. Si no hay suficientes dólares para importar, pues tenemos que importar menos para armar menos coches. Asimismo, se establecen topes de precios para 59 en 85,000 pesos máximo, lo cual automáticamente elimina los autos de lujo que fácilmente pasaban de los 100,000 pesos. Cadillac, Lincoln, Imperial andaban arriba de 100. Asimismo, surge un decreto para la reducción de precios de los autos chicos en 59, que es un caso muy interesante. El objetivo que buscaban las autoridades gubernamentales era algo así como maximizar el número de automóviles en relación con los dólares que se están utilizando o gastando. Entonces el plan es reducir los aranceles para el material de ensamble de los autos chicos que estaban perfectamente determinados y definir precios caso por caso. Y bueno, pues se llega a demostrar que algunos importadores la verdad es que estaban abusando con ganancias estratosféricas. Aquí tenemos precisamente la tabla de reducciones de precios que van desde el 15% hasta el 32%. Y por supuesto que esto hace que las ventas de estos coches crezcan espectacularmente. En esa tabla podemos ver cómo el Renault Dauphine era precisamente el que más abusaba con los precios porque pudo sufrir un 32% de reducción y seguir vendiendo. En el otro extremo, el que menos reducción tuvo fue el Peugeot 403, que solamente fue un 15%. Esto hace que los coches más vendidos sean precisamente los que están en esa lista, y específicamente el Opel Rekord y el Fiat 1100 se van al tope del mercado. Así llegamos a 1960, y simplemente para ubicarnos, podemos decir que la población había llegado a casi 3,000 millones de personas en el mundo, que Kennedy había sido electo presidente en Estados Unidos. Estados Unidos está fabricando 8 millones de vehículos, que es la mitad de lo que se produce en el mundo, y aparte, y desde luego es la principal economía en el mundo. Pero en general podemos decir que el motor de la economía en el mundo es el desarrollo industrial. En México, la población ha crecido a 35 millones, de los cuales casi 5 están en el Distrito Federal. La gasolina de 90 octanos, la Gasolmex, cuesta $1 el litro. Se acaba de inaugurar a fines del 59 el Autódromo de la Magdalena Mixhuca, que después se va a llamar Hermanos Rodríguez. Estamos viviendo la época del desarrollo estabilizador de Adolfo López Mateos y Antonio Ortiz Mena. Hablando de la industria automotriz, la situación en enero de 1960 es esta. Prácticamente todos los automóviles del mundo, con muy pocas excepciones, están disponibles en México. Los precios de los autos chicos, como vimos, ya se redujeron considerablemente y ciertamente son mayores que en Europa, pero son apenas un poquito mayores que los que tienen los coches europeos en los Estados Unidos, estimado entre un 3, 4, 5%. En este momento existen en México 9 plantas de ensamble y otras tantas empresas importadoras, y un contenido local del orden del 15% promedio entre los que sí ensamblan. Ya decíamos que en 60 prácticamente todo lo que se produce en la industria mundial está disponible en México. Aquí vemos una pequeña muestra de los modelos. El Studebaker Lark, el Falcon, que en realidad se llamaba Ford 200 en esa época, el Valiant, el Mini, el Impala de 2 puertas, el Ford Anglia y un Buick LeSabre.
Vamos a ver ahora con cierto detalle el decreto del 62, porque realmente este es un parteaguas en la historia de la industria automotriz. Como antecedentes podemos mencionar que durante 1959, López Mateos designa una comisión intersecretarial coordinada por Nacional Financiera para estudiar el caso automotriz y proponer alternativas. En 1960, esta comisión intersecretarial que se había formado el año anterior propone lo siguiente: que exista un máximo de 5 empresas que se seleccionen de las actuales y que su propiedad sea mayoritariamente mexicana, que cada una fabrique un solo modelo con pocas opciones, con un alto contenido local y que las empresas terminales, los llamados OEMs, estén fuera de la producción de autopartes. A fines de este año, se prohíbe la importación de vehículos terminados y se establece un tope para el año siguiente, es decir, 1961, de 55,000 pesos para coches y 70,000 para camionetas Guayín. Los controles de precios para 1961 obligan a que los coches grandes solamente estén disponibles en versiones austeras. Aquí tenemos el ejemplo del Dodge, que solamente se ofrecía con motor de 6 cilindros y transmisión estándar. Como está anotado ahí, podemos ver que el 2 puertas costaba 46,000 pesos, precio base, y el 4 puertas 50,000. A esto había que agregar las opciones disponibles, que básicamente eran las llantas de cara blanca y el radio, más acondicionamiento y registro e impuestos, con lo cual estaría rozando el tope de 55,000 pesos. El desarrollo del decreto se llevó prácticamente todo 61 y principios de 62. Los principales negociadores, Raúl Salinas Lozano de Industria y Comercio y Antonio Ortiz Mena de Hacienda. Lógicamente hubo bastante oposición de las empresas terminales, puesto que, por supuesto que era más fácil y más conveniente y más rentable, por lo menos en el corto plazo, ensamblar que fabricar. Específicamente Ford y GM se oponen fuertemente. GM de una manera un poco más, digamos, entre comillas, agresiva. Ford de una manera mucho más participativa. De hecho, es Edgar R. Molina, el director de Ford en México, que propone alternativas y creo yo que ayuda bastante al desarrollo del decreto. También vale mencionar que el gobierno de Estados Unidos, un poco a instigación de General Motors y de Japón, apoyan a sus empresas presionando al gobierno de México para redirigir el decreto hacia sus intereses. Finalmente, el 23 de agosto de 1962 se promulga el decreto. Se exige un GIN, grado de integración nacional, del 60% para automóviles. Se exigen algunas partes de incorporación nacional, como los motores, transmisiones y ejes tractivos, pero sí se permite la propiedad extranjera en las terminales, en las empresas terminales, no así en autopartes. Se van a aprobar 6 empresas con base en su propuesta de planes de fabricación. Se establece un plazo para el resto del año para recibir los planes de fabricación. En diciembre del 62, una vez recibidos, evaluados, analizados y seleccionados los mejores planes, se aprueba a Automex, Ford, General Motors, Willys Mexicana, Dina Renault y Promexa, es decir, Volkswagen. Sin embargo, a pesar de las intenciones iniciales, a principios del 63 y por diferentes situaciones se aprueban otras 4. Planta Río de México, que ya tenía un acuerdo con Toyota, por presiones del gobierno japonés. Delta, ensamblador de Mercedes-Benz y DKW, por conexiones, por decirlo de alguna manera elegante. FANASA, Borvar, pues por patriotismo, porque en ese momento se pensaba que iba a ser el único verdadero automóvil mexicano. Y también International Harvester para fabricar camiones, no sé por qué razón. Durante 63 quiebra Reo. Y nuevamente el gobierno japonés presiona al gobierno de México para que ese espacio que se le había asignado a Toyota Reo se le otorgue a Nissan en su lugar. Y el gobierno de México accede.
A principios del 65, quiebra Delta y desaparece. Lleno, lleno, listo para llegar hasta Acapulco. Efectivamente, el Datsun Bluebird con un tanque lleno lo lleva hasta Acapulco, porque Datsun Bluebird le rinde más de 14 kilómetros por litro. Y además de ser tan económico, Datsun Bluebird es el único auto compacto con chasis. Este es el chasis fuerte, sólido, y que en el auto compacto es una innovación realizada para mayor duración y para la seguridad de usted y de su familia. Y con verdadera comodidad. Vaya usted a la segura. Antes de adquirir su nuevo automóvil, estudie cuál le ofrece mejores ventajas, más economía, mayores seguridades de permanecer en el mercado. Y cuando conozca los hechos, usted también se decidirá por Datsun Bluebird, el único auto compacto con chasis. Datsun Bluebird. Entonces, en cuanto a la implementación, podemos mencionar que durante el 64 se construyen las plantas para fabricar motores. Realmente, en tiempos récord, en muy poco tiempo, se construyen de la nada fábricas para el maquinado y ensamble de motores. La de Automex en Toluca, la de Ford en Cuautitlán, la de General Motors también en Toluca, y la de Willys, después BAM, en Lerma. Posteriormente, Nissan construirá su planta en Cuernavaca, en Civac. Volkswagen inicialmente en Halostock, en lo que era la planta de automóviles ingleses, y después se mudará a Puebla con una superplanta. Dina Renault amplía su planta en Sagún para fabricar motores, pero más adelante. Asimismo, para cumplir con el decreto, se establecen empresas para fabricar cajas de velocidades. Tremet, transmisiones y equipos mecánicos en Querétaro, y ejes tractivos Spicer en el norte del Distrito Federal para abastecer a toda la industria. La primera planta para motores que se inaugura es la de Automex en Toluca, en junio de 1964. Esta planta va a fabricar inicialmente el motor 6 inclinado con 225 pulgadas cúbicas y más tarde, a partir de 1967, también va a producir el V8 318. Entre paréntesis, las famosas torres de Automex que vemos aquí se deben a Matías Goeritz. Aquí vemos el día de la inauguración, cuando el presidente López Mateos y don Gastón Azcárraga Tamayo, que entonces era el director general de Automex y principal accionista, están recorriendo la planta. Ford selecciona a Cuautitlán para construir su planta para motores, a la orilla de la entonces relativamente nueva autopista de México a Querétaro. Esta planta va a fabricar exclusivamente motores V8, inicialmente en dos tamaños, el 260 y el 289. Aquí vemos también el día de la inauguración, cuando López Mateos, acompañado de Henry Ford II, Octaviano Campos Salas de Industria y Comercio y Edgar Molina, director general de Ford México, están recorriendo la planta. Promexa inaugura su planta de ensamble y motores, que básicamente es una ampliación de lo que antes era la planta de automóviles ingleses, esto en Jalostoc, Estado de México, cerca de Ecatepec. BAM inaugura su planta para motores sobre la carretera a Toluca, a la altura del poblado de Lerma, en diciembre de 1964. El motor que produce aquí es el 6 en línea en dos tamaños, 199 y 232 pulgadas cúbicas. Este motor tenía apenas unos cuantos meses de haber sido lanzado al mercado en Estados Unidos, de manera que era completamente nuevo. General Motors inaugura su planta hasta febrero del 65, también cerca de la ciudad de Toluca. Esta planta va a fabricar inicialmente el 6 en línea con 230 pulgadas cúbicas y algunos meses después la versión de 4 cilindros para el Opel. En paralelo a la construcción de las plantas para motores, se desarrollan empresas para autopartes, con ayuda de las terminales. El plazo de cumplimiento del decreto, que inicialmente se había establecido para 1964,
se pospone para 65. Durante este año se utilizan los últimos motores importados y podemos decir que aquí es en donde empieza la etapa de manufactura. Los últimos autos con motores importados son estos: el Impala 283 V8, el Opel todavía con motor alemán 1.7, el Barracuda y el Acapulco con V8 273, el Galaxy 352, el Datsun 1200 y las Wagoneer y Pickup Jeep con el motor 230 de árbol a la cabeza. Aquí vemos a los automóviles que tienen los primeros motores nacionales: el Falcon, el Mustang, el Chevelle, los Rambler Classic y American, el Dart y el Valiant. Seguramente que muchos de ustedes recuerdan a León Michel. Ah, eres tú y haciendo un comercial. Estás limpiando tu Valiant. Bonita línea, juvenil. Quítate, déjame verlo bien. ¿Y ahora quién te busca? Ah, ¿Quiénes son, ¿Cuál te gusta más? El Valiant. Te gusta porque lleva chamacas. Te gusta porque es convertible. Yo sé que hay 5 modelos de Valiant. Son 6, me falta uno. Ah, claro, la camioneta. En todos sus modelos, Valiant tiene Ángel. Y bueno, ya para terminar, como resumen y conclusiones podemos anotar lo siguiente. En estos 40 años, que van de 1925 al 65, la tecnología de producto, es decir, los automóviles, avanzó enormemente. Pero en cambio, la tecnología de proceso, es decir, la manufactura, avanzó mucho más lentamente. En esta época, la industria automotriz creció muchísimo, pero en términos cuantitativos, no así en términos cualitativos. Es decir, los volúmenes de producción crecieron enormemente. Pero en cambio, las operaciones de ensamble, todavía en 1965, continuaban siendo esencialmente las mismas que tenía la planta de Ford La Villa en 1932. Otro asunto interesante es que en 1960 se alcanzó un pico de más de 40 marcas disponibles en el mercado mexicano. Pero para 1965 este número se había reducido a solamente 9 para facilitar las economías de escala, para que pudieran reducir los precios de los vehículos y pudiera ser viable la manufactura. Y bueno, finalmente, lo más importante, gracias al decreto de 1962, a partir de este año de 1965, podemos considerar que está empezando la etapa de manufactura. Y bueno, pues esta historia continuará más adelante. Por lo pronto, muchísimas gracias.